las posibilidades que haya, antes de que ellos nos lo reporten a la unidad. Entonces, importantísimo atender lo que nos están diciendo también las administradoras. ¿Se acuerdan que son todos los subsistemas? Entonces, con esa competencia, ellos continúan haciendo esa verificación. Cuando yo les hablo del decreto 1068, no se cambió, digamos, este decreto 3033, sino que esto es una compilación de normas que hizo el Ministerio de Hacienda. Nosotros estamos adscritos al Ministerio de Hacienda y es una compilación de normas. Entonces, este decreto 3033, que fue donde se reglamenta esta situación, pasó completo allá al 1068, pero no cambió. Por eso es que traemos acá los dos temas. Cuando nos establecen la competencia para hacer el proceso de determinación y cobro de inexactitud de omisión para la unidad, en el parágrafo de ese mismo artículo nos dicen, bueno, señores unidad, ustedes tienen competencia frente a la inexactitud y a la omisión, pero van a tener también una competencia preferente. ¿Qué significa esto? Que nosotros también podemos hacer proceso de determinación y cobro frente a la mora. Entonces, cuando la unidad toma un aportante para un proceso de determinación y cobro, lo toma de manera integral. Es decir, nosotros no vamos a liquidar solamente el pedacito de inexactitud de omisión y que esto lo tiene la administradora, no, nosotros lo hacemos de manera integral, es decir, optamos por esta competencia preferente y hacemos todo el proceso de determinación por mora, inexactitud y omisión. En ese momento nosotros le informamos a la administradora y permanentemente lo estamos haciendo, y es contarle a las administradoras cuáles son esos aportantes que están en proceso de determinación y cobro en la unidad, para que ellos procedan a suspender cualquier acción que estén realizando, porque la unidad lo ha tomado de manera preferente. Ahí hay unas particularidades que, digamos, cuando están en procesos concursales, o sea, ya digamos es parte jurídica ya de último nivel, pues entonces ahí sí digamos que entran a determinar quién continúa, digamos, con ese proceso, cómo se va a manejar, pero son unos casos muy específicos. Entonces, hace liquidación, toma su competencia preferente y hace una liquidación integral. Los estándares de cobro. Esos estándares de cobro que estableció la unidad en el 2013 con la resolución 444, actualmente la 2082 del 2016, se estableció algo muy importante, y es el reporte a la unidad de aportantes morosos. Lo primero, entonces, ¿qué pasa? Que mensualmente y trimestralmente todas las administradoras están reportando los aportantes morosos que tiene cada administradora. Entonces, ¿qué es? Otro indicio que está tomando también la unidad. Entonces, otro indicio que puede estar aumentando el grado allá para entrar a un proceso de determinación y cobro. Entonces, importante. ¿Y por qué lo hemos venido presentando de esta manera? Fíjese que cuando les decimos las administradoras tienen el proceso de cobro, el proceso de determinación y cobro, competencia de ellos tienen su proceso documentado, pero tuvieron que incluir estos estándares de cobro dentro de su proceso, y nosotros verificamos, es decir, que cuando hoy en día un aportante está en una mora, esa mora ya no se la va a reportar solamente una administradora ni lo va a requerir una administradora, sino lo van a requerir 5, 6, 10 si tiene mora con todo el sistema. ¿Por qué? Porque es estándar, lo estamos haciendo estandarizado a nivel de todos los subsistemas. Nosotros establecemos, por ejemplo, ese aviso de incumplimiento que ustedes ven ahí, que son para moras iguales o inferiores a 30 días. Entonces les decimos, como mínimo, ustedes deben enviar un aviso de incumplimiento para estas moras. Entonces, no lo hace una administradora, lo hacen todas. Que enviaron 2, que enviaron 3, que enviaron 4 avisos, lo pueden hacer. Si lo tienen documentado dentro de su proceso, perfectamente lo pueden hacer. Pero como mínimo deben enviar el stand según el estándar que estableció la unidad. Entonces, digamos que de esa manera es como funciona. Tienen su proceso de cobro documentado, pero deben aplicar de manera obligatoria estos estándares. Entonces, como mínimo, un aviso de incumplimiento para esta mora. Pero si le hacen más, lo pueden hacer, porque están dentro de su competencia. Pero como mínimo está este. Ese reporte de aportantes morosos, ¿por qué es tan importante? Porque como no es competencia de la unidad, sino de la administradora, entonces ellos tienen todo su proceso y saben en qué etapa de ese proceso tienen a cada aportante. Entonces ellos mensualmente y trimestralmente no lo reportan y nos están contando, mire, estos son los
10.000 aportantes que tenemos nosotros acá, que están en mora, y lo tenemos en esta etapa de cobro. Entonces nosotros hacemos seguimiento a esas etapas, porque es que resulta que no nos pueden reportar que un aportante lo tengan con un aviso de incumplimiento y al siguiente mes otra vez aviso de incumplimiento y al siguiente, no, tienen que pasar a la siguiente etapa de cobro. Entonces ese es el seguimiento permanente que estamos realizando. Si ven que es propendiendo porque todos los aportes lleguen al sistema. ¿Qué les dijimos? Ese aviso de incumplimiento, pero si son empresas que continúan en esa mora o son empresas reiterativas, porque hay empresas que, digamos, empiezan a jugar con esta parte del pago. Entonces pagamos un mes tarde, pagamos el otro y resulta que todos los aportes están en mora, siempre pagan cuando son reiterativos en esos pagos en mora. Entonces ellos también, digamos, tienen dentro de su proceso de cobro cómo deben actuar. Entonces nosotros, ¿qué les dijimos? Las administradoras del sector privado tienen 4 meses y las públicas 6 meses para que procedan a emitir un título ejecutivo con esos valores de la mora. Ese título ejecutivo es el que va a prestar mérito ejecutivo para iniciar el proceso de cobro jurídico, ya sea ejecutivo en el caso de las privadas o coactivo en el caso de las públicas. Si no lo realizan, ¿qué pueden hacer? Dentro de los siguientes 45 días, como mínimo deben estar enviando 2 acciones persuasivas a ese aportante. Entonces mire que el tiempo se aumenta y todo el tiempo le están dando oportunidad para que se proceda a corregir esa situación. Entonces, si el documento que nos llega o el mensaje que nos llega a la empresa le está llegando a una persona que ya no trabaja con ustedes, o si la información de contacto y ubicación no es la correcta, pues a quién le están llegando esos avisos. Entonces ya hasta el final, cuando ahí sí llegan a un proceso de cobro, es que identifican que los datos de ubicación y contacto pues no eran los correctos y nunca les llegaron los avisos. O de pronto la persona que está allá en la empresa no tenía la instrucción y todos los oficios o los correos electrónicos o los mensajes lo que hacía era guardarlos y nunca le informó al jefe. Entonces, por eso es lo importante de llevar ese mensaje, ¿cierto? Pero mire todo el tiempo que hay para proceder a corregir. Sí, haciendo estas acciones, y recuerden, mínimo son 2, pero si ellos hacen más, lo pueden hacer. Lo importante es que nos dicen, mire, esta administradora ya me envía 5 o 6 oficios, pero si no ha corregido, le van a seguir llegando. Entonces es importantísimo corregirlo, ¿cierto? Acciones jurídicas. Si pasados esos 45 días con esas acciones persuasivas y demás, definitivamente el aportante, el independiente, pensionado no ha procedido a realizar los pagos, pues deben proceder a establecer esas acciones jurídicas. 5 meses para dar inicio a ese proceso judicial, en todo sentido, bien sean públicas o privadas. Tienen 5 meses, que si lo hacen antes, lo pueden hacer si lo tienen dentro de su proceso normal. Pero este es el mínimo que deben cumplir. Entonces, de eso se tratan los estándares de proceso de cobro. Establecer unos mínimos que todas las administradoras deben aplicar de manera obligatoria y que de hecho la unidad está haciendo seguimiento para todos los subsistemas, no solamente cajas de compensación. Importante, verificaciones y auditorías, que es lo que hemos venido hablando durante la presentación. Nosotros realizamos permanentemente ese seguimiento, esas verificaciones, esas auditorías. Si ellas no cumplen, pues ellas tienen unas sanciones. Esas sanciones fueron establecidas, por eso ustedes veían la resolución 2082 del 2016. Los estándares no cambiaron, son esos 4 estándares: la entrega de información, aviso de incumplimiento, acciones persuasivas y por último hay uno que se llama documentación y formalización. Es decir, todo lo que ellos hacen lo deben tener documentado y lo tienen que tener socializado. Esos son los estándares, nunca cambiaron, sino que con la 2082 digamos que hicimos unas precisiones y adicionalmente incluimos el capítulo de sanciones. Es decir, que si las administradoras no cumplen aplicando su proceso de cobro, más aún esos estándares de proceso de cobro, ellas se verán sujetas a unas sanciones. Entonces por eso es que actualmente las vemos tan juiciosas con su proceso de cobro, enviando las acciones y demás, y de manera estándar, porque lo hacen todos los subsistemas. Un poco para, digamos, pasar y contarles
a nivel general, porque como les decía, cada subsistema tiene sus particularidades. Por ejemplo, el caso de las cajas de compensación, ellos tienen un proceso de suspensión y expulsión de empresas afiliadas a la caja. Después de 2 meses de mora, ellos pueden entrar a verificar y si el consejo lo autoriza y demás, pues son expulsadas de la caja, pero no significa que no les continúen con ese proceso jurídico para el cobro de esa mora. Y así los diferentes subsistemas. Pero el proceso de cobro en general es esto. Hablamos de una deuda presunta y hablamos de una deuda real. Para hacer diferencia en este tema, la deuda presunta, que es la que digamos todavía no se ha establecido de manera cierta con documentos que se ha liquidado frente con el aportante, es una deuda presunta. Es decir, puede ser una deuda, pero todavía no tenemos la seguridad. Hasta que el aportante se acerque a la administradora y revise qué está pasando, pues se va a establecer de qué mora se trata. Puede que no sea una mora, pueden ser novedades, pueden ser inconsistencias, errores en el sistema, errores de pago, bueno, pueden ser diferentes situaciones. Pero ¿qué es importante? Que una administradora le reporte a ustedes una cartera presunta, es acercarse con la administradora y verificar, establecer qué pasa con esos pagos. Si son novedades, presentarlas, que ellos les dirán cuáles son, digamos, los documentos o cuáles son las situaciones que se pueden presentar para que desaparezca esa mora presunta. Pero si liquidando, revisando o con las pertinencias del aportante que le entregue a la administradora, pueden incluso determinar que sí hacía parte de una deuda real. ¿Y cuál es esa deuda real? Pues no es más que otra que cuando se verifica, se establece efectivamente que el aportante dejó de pagar. Entonces, en ese momento pues se constituye en una deuda real. Esa deuda real pues es con una liquidación y ya el proceso que vimos anteriormente, ¿cierto? Cuando ya se establece que es una mora real, una deuda real, entonces la administradora empieza su proceso de cobro. Entonces, fíjense en lo importante también que es con la administradora tener ese contacto. Ustedes pueden periódicamente, mensualmente, bimestralmente, bueno, como ustedes lo puedan decidir dentro de su proceso, al interior de su empresa, pedirles esos estados de cuenta a las administradoras, estar haciendo ese seguimiento para que no los vayan a coger de sorpresa, que 2 años, 3 años y resulta que nos vienen a decir que teníamos acá una mora, una inexactitud, sino que ustedes permanentemente pueden estar solicitándole a las diferentes administradoras, estar depurando esas deudas presuntas. Bueno, acá tenemos, no vamos a entrar mucho en esto porque pues, por el tiempo y para que aprovechemos la presentación de los conceptos base de liquidación que ya nos va a presentar Andrés. Tenemos acá una normatividad que le aplica a todo el sistema, las características y obligaciones del empleador, se encuentra en la ley 100 de 1993, las sanciones, ley 100 del 93 también, artículo 23, 210 y 271, obviamente pues teniendo en cuenta cada subsistema también con sus particularidades. En la misma ley 100, artículo 24, vemos las acciones de cobro, que es lo que hemos venido hablando. Cotización de cobros periódicos de mora, donde vemos las fechas límite de pago. Acá también pues debemos incluir, obviamente esta normatividad es un poco más amplia, las resoluciones de pila del Ministerio de Salud, donde nos establecen fechas límites de pago. Novedades de independientes, obviamente con toda la normatividad que se ha creado actualmente. Conductas punibles y responsabilidad, ley 828 de 2003. Efectos de la mora, decreto 780 de 2016. Digamos que esto es como a manera general de todo el sistema de la protección social, con las particularidades que tiene cada uno de los subsistemas que pues digamos son un poco más amplias. Deuda con el sistema. ¿Qué puede pasar cuando una empresa está adeudando al sistema? Por cualquiera de los subsistemas, de esos 6 subsistemas que veíamos anteriormente. El empleador, primero que todo, deberá responder por esas prestaciones, ¿cierto? Entonces, dependiendo el subsistema, la empresa pues deberá asumirlo. Si es pensiones, gravísimo, ¿no? Tener que pagar la pensión y demás, esto es bastante gravoso. En ARLs, esa responsabilidad tan grande que tiene la empresa de haber pagado la ARL, si no la paga, pues imagínense lo que podría estar pagando en esas prestaciones y demás. Y así con todos los subsistemas, tendrá que responder el aportante que deje de pagar.
es un delito, es apropiación indebida de recursos. Lo vemos ahí en la ley 828 que también leíamos en la normatividad anterior. No puede acceder a contrataciones con el Estado. Ustedes saben que actualmente todas las entidades, y ya no solamente entre las públicas, sino también con las privadas, tenemos contacto permanente cruzando información. Entonces ahí también se dan cuenta de cuando un aportante efectivamente está diciendo, oiga, pero ¿cómo así que estoy reclamando mi pensión y me están dando 1 millón de pesos cuando mis ingresos eran 10 millones? Pero como fue más inteligente cotizar sobre 1 millón, ¿cierto? Cuando vamos a ver la realidad de las cosas, pues realmente no eran los valores, ¿cierto? Entonces, eso es lo que también nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir, bueno, ¿cómo es que estamos haciendo estos pagos, ¿cierto? No podemos ser y seguir siendo egoístas en que nosotros pagamos, pero siempre esperamos a que nos retribuyan. Entonces yo pago una cantidad de aportes cada mes y ¿qué me dan? No, es que estamos hablando del sistema, estamos hablando de la población. Nosotros los que estamos aquí, afortunados que tenemos una EPS, algunos planes complementarios, pólizas y demás, y nos atienden y tenemos ese acceso, pero atrás tenemos una población que no tiene esas facilidades. Entonces nosotros con ese aporte contribuimos a ese sistema, al sistema subsidiado, donde nosotros podemos contribuir para que esas personas que están allí también reciban esa salud, para que reciban esos servicios. Entonces, fíjense que no solamente es acá decir vamos a liquidar y vamos a cobrar moras, no, es que esos aportes estén y lleguen a donde deben llegar para que se puedan brindar los servicios de manera oportuna, de manera completa. Entonces, importantísimo eso, es un delito. Las contrataciones con el Estado, pues obviamente no se podrán realizar. Caducidad administrativa, cuando se dan cuenta que este aportante que ha contratado con el Estado empieza a entrar en mora, puede entrar la terminación de los contratos, la no renovación del registro único de proponentes, mala conducta y falta gravísima. Esto se ve mucho en el Estado, en las entidades del sector público. Nosotros por incumplimiento, por no acatar lo que está dentro de nuestras competencias, nosotros somos sancionados, somos destituidos, tenemos sanciones pecuniarias y demás. Esto es una falta gravísima. Demanda laboral ejecutiva. Ustedes saben que si nosotros no pagamos, y lo que yo les contaba anteriormente de empresas donde han identificado que la persona encargada de pagar los aportes no lo realizaba. Entonces, como no realizaba, y cuando ya llegan a un proceso ejecutivo, pues van a tener también a los trabajadores con demandas laborales, donde efectivamente ¿quién va a tener que responder? El aportante, porque no hay excusa. Claro, uno puede decir, no, mire, pero es que me engañaron, la persona que tenía ya no hacía las cosas bien, pero realmente ¿quién es el responsable? La empresa, no la persona que estaba allá, ¿cierto? Esto que ustedes ven en pantalla no es más que otra cosa de lo que venimos hablando, de cuál es ese tiempo que se ha establecido y dentro del cual ellos deben tener su proceso de cobro. Que realicen más acciones, recuerden que lo pueden hacer porque lo tienen dentro de su proceso de cobro, pero este es el mínimo que ellos deben tener en cuenta para hacer un cobro de la mora a los aportantes que se encuentren morosos. Entonces ustedes allá ven la fecha límite de pago, desde ahí partimos y desde ahí es que empiezan a generar aviso de incumplimiento, acciones persuasivas, constituir ese título ejecutivo, las acciones persuasivas frente a esos valores del título ejecutivo y por último las acciones jurídicas. Entonces acá lo que vemos es el tiempo. Le hablábamos algo muy importante y es que cuando tienen esas empresas identificadas que son reincidentes, que tienen unas particularidades y que ya son detectadas por las administradoras y que ya saben cuáles son, ellos tienen la opción también y quedó dentro de estos procesos de cobro y es saltarse en todo este tiempo. Y son esas deudas de difícil cobro que vemos que ya se ha complicado, ellos pueden omitir todos estos pasos y pasar directamente a un proceso jurídico. Es decir, cuando han determinado que son esa clase de empresas que no están acá, son esas empresas que definitivamente todos los meses, que ya saben cómo evadir y demás, esas empresas son las que se pueden ver en esa situación. Acá en pantalla pues es más informativo, ustedes lo pueden consultar en la resolución 2082, son las sanciones que actualmente se aplican a las administradoras por el incumplimiento de los estándares mínimos de cobro. Por ejemplo, el no comunicar un aviso de incumplimiento al aportante
tiene una sanción de 50 VTs, esto por cada vez que haga, digamos, la auditoría, la unidad que esté frente a la administradora detectando estos incumplimientos. Y así pasa con las diferentes situaciones. El hecho de que no utilicen los parámetros que se establecieron en los estándares, que no los incluyan, que no entreguen la información de aportantes morosos y demás. Por eso, lo importante de que las administradoras, y no es solamente, digamos, trabajar haciendo seguimiento y sancionando y demás, sino que también estamos llevando a cabo diferentes estrategias con los subsistemas. De hecho, actualmente estamos con los fondos de pensiones realizando unas sesiones de conciliación de deuda a nivel nacional, donde llevamos los 4 fondos, en algunas ocasiones también nos acompaña Colpensiones, los llevamos a un solo sitio, como esta reunión del día de hoy, y traemos todos los fondos de pensiones y los aportantes pueden conciliar esas deudas presuntas que hablamos anteriormente. Ustedes en línea pueden ahí revisar con cada uno de los fondos. Esto lo venimos haciendo a nivel de todo el país, porque empezamos por allá en el 2013 con el 97% de la cartera presunta en pensiones. Iniciamos con una deuda, ustedes no nos lo están preguntando, pero es información que también tenemos publicada en la página web. Iniciamos con una deuda en mora del sistema de 32 billones de pesos. Actualmente estamos en 17 billones. Entonces, fíjese lo importante del trabajo que se ha venido realizando. Claro que todavía nos falta, claro que sí, pero seguimos ahí y no podemos bajar la guardia y decir, ay no, es que no hemos alcanzado, vamos a parar. No, hay que continuar y continuamos haciéndolo y de esta manera pues vamos a seguir viendo resultados. Entonces, esas estrategias para nosotros son fundamentales también, es trabajar de la mano con las administradoras para que todas esas deudas y demás se liquiden. Y como les decía, esto porque tenemos que contarlo, porque ustedes lo deben conocer, pero pues el desconocimiento de la ley no significa que no se vayan a ver sujetos a un proceso. Entonces, el mensaje es, aprovechemos todas esas oportunidades, revisemos muy bien frente al sistema qué estamos haciendo mal para ajustarlo, para proceder a socializarlo al interior de la empresa y que sea aplicado. Eso es muy importante. Bueno, acá digamos lo que ya les había dicho, los pagos todos a través de Pila. Las administradoras no le pueden decir a usted, no, es que yo tengo una cuenta, no, es a través de Pila. Que se puede presentar una situación particular, se puede presentar, pero es mínima para que sea autorizado y que lo hagan por fuera de Pila, pero todos los pagos son a través de Pila. El reporte de novedades es supremamente importante en un proceso, no solamente para los que están en mora, sino para cualquier entidad, ¿cierto? Cualquier aportante. Y es estar muy pendiente cuando tengamos que sí, que trabajó un día y la persona no volvió, pero presenten la novedad, porque es que esto les puede generar a ustedes inconvenientes con las administradoras, con las EPS, que hasta que no presenten la novedad, hasta ese día van a tener que pagar. Entonces es importante presentar novedades en todos los subsistemas y de acuerdo a cómo lo soliciten. Bueno, esta es, digamos, la información que les estábamos contando de esas estrategias que venimos realizando a nivel nacional. Aneida, todavía no hemos venido con los fondos, estamos revisando, digamos, la programación, porque pues también contamos con la disponibilidad de todos los fondos, de la unidad y demás, pero es importante, cuando sepamos de esta sesión de conciliación de deudas es muy importante asistir, precisamente porque tenemos de primera mano a los actores y podemos resolver todas esas inquietudes que nosotros tengamos. Bueno, acá termina la primera presentación. Vamos a ir ya con Andrés a la presentación que les contaba, que va a ser bastante interesante. En pantalla ustedes ven los puntos de contacto que nosotros tenemos por cualquier inquietud que a ustedes se les presente, no solamente con parafiscales. Sabemos, y por lo que ustedes nos entendieron de la presentación y competencia frente a pensiones, pero si tienen alguna inquietud y nosotros les podemos ayudar, claro que también lo podemos hacer. Tenemos centro de atención únicamente en Bogotá, pero tenemos unos puntos virtuales, es decir, que la persona se puede acercar a estos puntos en Medellín, Cali y Barranquilla, donde los van a conectar de manera virtual con una persona en Bogotá y les puede atender sus inquietudes. Tenemos las líneas de atención nacional donde les podemos atender.
Esta información ustedes también la van a encontrar en nuestra página web, entonces los invitamos para que entren allí y pasen por nuestra página. Tenemos una información bastante importante y pueden profundizar en los temas que nosotros también les estamos contando el día de hoy. Entonces vamos con la siguiente presentación con Andrés y pues muchísimas gracias por su atención. Buenos días. Bueno, ¿cómo les va? Bien. Bueno, nosotros sí muy agitados, estamos muy angustiados porque no íbamos a llegar. Nos alcanzamos, me ayuda, el máster se fue. Bueno, mientras nos ayudan con la presentación. Contarles, mi nombre es Andrés Acero, ya por ahí me habían hecho una muy generosa presentación de mi perfil. Básicamente, dentro de estos años que he trabajado en la unidad de gestión pensional y para fiscales, he hecho parte de los equipos de fiscalización como coordinador de fiscalización y desde el año pasado me encomendaron la hermosa tarea de venir a contarles un poco de qué es lo que hacemos, cómo lo hacemos y por qué lo hacemos. La doctora Nora ya nos ambientó un poco dentro de todo esto que es ese objetivo del por qué hacemos lo que hacemos como unidad de gestión pensional y para fiscales. Y pues yo les voy a contar o me voy a concentrar más bien en explicarles cómo se construyen los ingresos base de cotización. Bien, entonces vamos a ver esa construcción desde la perspectiva de la UGPP, qué es lo que nosotros tenemos en cuenta al momento de construir esos ingresos base de cotización y pues también un poco de los independientes, ¿sí? Y vamos a ver algo de los independientes, sobre todo llevándolo, tratándole de ambientar también con ese decreto 1273 de 2018 que está fresquecito y que me imagino ya todos lo leyeron, ¿cierto? ¿Sí lo han escuchado? Sí. Bien, ese habla de la retención que los contratantes le tendremos que hacer a los independientes. Entonces es una responsabilidad bien grande que se nos viene encima a los que contratamos independientes y pues qué bueno que podamos tener claro desde la perspectiva de la UGPP y vuelvo y digo, desde la perspectiva, esto no está escrito en piedra, entonces al final del día ustedes podrán tomar esta observación, esta sugerencia que nosotros muy respetuosamente les hacemos. Entonces, de todo esto, pues nos vamos a pasar aquí a este segundo punto, porque ya la doctora Nora habló de bastante de ese primer punto, igual estas memorias ustedes las van a tener, van a poder disfrutar de ellas y poder navegar en ese maravilloso mundo de lo que es la UGPP. Bien. Bueno, entonces yo me concentro aquí. Cuando hablamos del ingreso base de cotización, debemos entender que hay diferentes tipos de ingreso base de cotización. Se construyen de diferentes formas. Por ejemplo, los que tienen relaciones laborales ordinarias, así le llaman, son aquellas relaciones laborales que se ciñen por el Código Sustantivo del Trabajo. ¿Sí? ¿Sí las han escuchado? Bien. Entonces, esa relación laboral ordinaria tiene unas condiciones específicas. Es para los que normalmente la mayoría de empresas públicas o personas naturales, empresas privadas o personas naturales que tienen trabajadores a cargo, ¿cierto? Recordemos que en principio, todos los que seamos empleadores estamos obligados a hacer aportes a los dos grandes sistemas de la protección social que existen, ¿sí?
por acá me voy a volver un momentico para explicar eso, y es esto. Nosotros verificamos este adecuado, completo y oportuno pago de estos dos sistemas, el sistema de seguridad social y el sistema de parafiscales, ¿sí? El sistema de seguridad social compuesto de salud, pensión, riesgos laborales, y el sistema de parafiscales, cajas de compensación, SENA y ICBF. Entonces, todos los que seamos empleadores estamos obligados a hacer aportes a esos 6 subsistemas. Bien sea porque tengamos una relación laboral ordinaria, como les decía, es la que se ciñe por el Código Sustantivo del Trabajo, o porque tengamos una cooperativa de trabajo asociado, ¿cierto? La relación laboral es de ser trabajador asociado, ¿sí? Entonces tenemos ahí unas condiciones específicas, o porque tenemos una relación laboral legal y reglamentaria, que es la que se da con las entidades públicas, ¿cierto? Cuando soy funcionario público. Nosotros en la UGPP tenemos una relación legal y reglamentaria, ¿bien? Entonces, eso es. El otro grupo son los independientes, y los independientes solo estarán obligados en principio a hacer aportes al sistema de seguridad social, salud, pensión y riesgos laborales, ¿bien? Salvo algunas normas específicas, porque algunos de ustedes estarán diciendo, venga, pero ya en la empresa no hacemos aportes al SENA, al ICBF, ese man está como loco, ¿cierto? ¿Cierto que hay empresas que no hacen aportes? ¿Por qué no lo hacen? Porque se acogen a una ley que le exonera de hacer esos aportes. Entonces será la ley la que me diga, oiga, usted no está obligado a hacer aportes al SENA, al ICBF, si usted cumple unas condiciones específicas, y tendrá la oportunidad de tener una reducción de aportes en salud. Bien. Lo mismo pasa con los independientes. Los independientes, algunos no están obligados a hacer aportes a riesgos laborales. ¿Por qué? Porque la ley así lo define. Dijo, hay unos afiliados obligatorios y hay unos afiliados voluntarios. Bien. Bueno, entonces volvemos otra vez por aquí a este maravilloso mundo. Entonces, básicamente, cuando hablamos de las relaciones laborales ordinarias, el ingreso base de cotización, ¿quiénes tienen relación laboral ordinaria? Levanten la mano los que tengan relaciones laborales ordinarias. Levanten la mano. ¿No más? Bien. Cooperativas de trabajo asociado. 1, 2. No, ese es el celular. ¿El esfero? ¿Sí? ¿El esfero es que tiene? Sí. Listo. Bien, 3. ¿Y legal y reglamentaria? O sea, entidades públicas. 1, 2, 3, 4. No. Bien, listo. Entonces, esta primera parte, el principio, la generalidad, va a aplicar, digamos que es importante. A veces las entidades públicas dicen, no, pues no me voy porque ya esto es solo para los privados. No, eso también, aquí hay un tópico que les aplica mucho a las entidades públicas, y ya lo vamos a ver dónde es. Y las cooperativas de trabajo asociado, recordemos que las cooperativas de trabajo